Buenas noches chicos, ¿qué tal? Vamos a tratar de recuperar todas las clases que tenemos pendientes, tanto para este parcial y bueno, todos los temas que no hemos visto por el momento. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar viendo este capítulo de acá, que comenzaríamos, bueno, continuaríamos en realidad, que sería con combustibles y combustión. Bueno, es un capítulo que estimo que ya lo han visto, que ya lo han leído parte de la teoría. Lo que vamos a tratar de ver es un poquito, tratar de entenderlo mejor, por una parte, y por otra parte, pues tratar de ayudarnos para poder resolver cualquier problema que tengamos de la práctica o en el examen de manera sencilla, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, entonces, combustibles y combustión. Lo principal de esto, como no hemos visto conmigo la teoría, pues es entender qué es combustión, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de combustión, lo primero que se tiene que venir a nuestra mente, cuando ustedes, al momento de decir combustión en un auto o en cualquier proceso en el cual se tenga este término de combustión, tienen que entender que básicamente es un proceso donde hay una cantidad, o sea, hay una conversión en realidad de energías. ¿Pero qué energías? Energías que en este caso se relacionaría con la energía química y la otra que sería energía sensible, que para nosotros básicamente es la energía térmica o calor, ¿no? Entonces, básicamente, la combustión básicamente es un proceso de combustión, o sea, perdón, la combustión es un proceso en el cual se realiza por transferencia o por un proceso, por una reacción, se oxida o se libera diferentes comportamientos, químicamente hablando, en una reacción, de tal manera que esto produce una energía térmica, ¿no? Porque ese es el objetivo de combustión. Entonces, toda la energía química que está almacenado en combustibles y todo eso, porque ustedes saben que un combustible básicamente es un, un compuesto, puede ser metanol, por ejemplo, o puede ser alcohol. Entonces, todos esos compuestos que ahora lo mencionamos como nombre, básicamente son sustancias químicas, ¿no? Entonces, cuando estas sustancias químicas reaccionan con otras sustancias, por ejemplo, puede ser aire, entonces estos al reaccionar por un proceso liberan una cantidad de energía en forma de calor. Y nosotros agarramos esta energía que se libera en forma de calor y lo aprovechamos para realizar procesos, bueno, que nos sirvan a nosotros. Por ejemplo, calentar agua, que nosotros necesitamos agua caliente, por ejemplo, y no sé, es un ejemplo para bañarnos, digamos. Entonces, para bañarnos necesitamos agua caliente. ¿Cómo calentamos el agua? Colocándolo, digamos, una caldera al fuego. En un caso industrial, pues será calentar un caldero de vapor o un caldero de agua caliente. Entonces, básicamente ese es el proceso, ¿no? Entonces, tenemos varias, varios combustibles. Varios de estos son como tenemos un elemento, vamos a decir una materia prima, que sería el petróleo crudo, y de ahí se saca subcomponentes, que básicamente sería gasolina, querosén, combustible diésel, combustolo. Entonces, cada uno de estos tiene una cantidad de una forma o una cantidad de liberar calor. O sea, no es lo mismo utilizar a la gasolina como combustible que utilizar al querosén. Una de estas dos es mucho mayor. O sea, tiene una mejor combustión que la otra. ¿Ok? Entonces, un combustible básicamente es una sustancia que cuando se calienta por oxidación o lo que sea, puede liberar calor. Básicamente esa es la idea. Entonces, básicamente todo lo que se denomina combustible en realidad son sustancias que dentro de sí tienen una energía calorífica que se puede producir.
Entonces tienen la capacidad de producir energía calorífica y esta energía obviamente en forma de calor ya podemos convertirlo en otras cosas más, ¿no? Puede ser trabajo mecánico, puede ser energía eléctrica, claro que no de manera directa, pero con un proceso, con una máquina, pues convertir en esto, ¿no? Entonces, además de esto, además de esta definición como tal, es que un combustible, además de que es una sustancia que tiene la capacidad de liberar abundante energía en forma de calor, también tiene, vamos a decir, no como una propiedad, sino como una característica. O sea, se puede denominar a un combustible a algo que tenga y que sea abundante, que no sea tan limitado. Entonces, muchos de estos combustibles tienen esa esencia de que lo tienen en abundancia. Entonces, como se tiene en abundancia y es básicamente es muy barato este combustible, entonces se lo puede utilizar para procesos que si lo hiciéramos de otra forma resultarían muy caros y también que no hay en mucha cantidad, ¿no? Entonces, en ese sentido se lo toma en cuenta como una característica. Entonces, como les decía, aquí ven una tabla donde aquí tienen y aquí les muestra algo que estamos hablando. Entonces, si un combustible se caracteriza por tener energía en forma de calor, o sea que almacena y al reaccionar con algún otro compuesto, pues este va a liberar su energía térmica. Tenemos que saber más o menos qué cantidad libera. Por ejemplo, la gasolina me dice que libera 31.850 kilojoules por litro. Entonces, esto es una cantidad de trabajo estimado en forma de calor que va a liberar en un litro de gasolina, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, si se dan cuenta, para cada combustible es diferente. Por ejemplo, para el CNG, que es el gas natural aquí a unos 200 atmósferas, me dice que es 8080 no más. O sea, es muy bajo comparado con la gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces es más o menos, esa es la idea. Entonces, eh, es lo que básicamente se entiende como combustible y el proceso de que es una combustión. Entonces, adicionalmente esto, eh, vamos a empezar a ver detalles, ¿no? Aquí hay algo que puede servirnos. Por ejemplo, nos dice, la conversión de la energía química en energía sensible ocurre en la flama, dice, y eso hace que la temperatura de la flama aumente. Los productos de la combustión emergen de la flama a una temperatura elevada, pero la transferencia de calor y la mezcla que ocurre con el aire del ambiente causa que la temperatura disminuya a medida que los productos se alejan de la flama. Básicamente me está hablando de la flama que se genera cuando se produce el fuego, ¿no? Entonces, cuando la flama está, básicamente la flama hace que la temperatura vaya aumentando, dice, ¿no? Entonces, esta energía sensible, que es esa energía química que teníamos como compuesto, pues comienza a generar energía en forma de calor y esta energía en forma de color, perdón, en forma de calor, permite que vaya aumentando la temperatura hasta, bueno, tener pues, una temperatura que nos sirva relativamente, ¿no? Y que ayude a algún proceso que tengamos. Entonces, algunas propiedades de los combustibles líquidos es esta denominación que se llama poder calorífico. Entonces, cada combustible, al denominarse como combustible, no solamente los líquidos, sino también los sólidos y gaseosos también. Cualquier combustible tiene un poder calorífico que lo caracteriza. Este poder calorífico se puede definir como la capacidad de energía calorífica que puede desprender cuando ésta reacciona con algún compuesto. En este caso podemos tomarlo como base siempre, normalmente lo que ocurre es con aire, ¿no? Que es que es un compuesto que lo tenemos en abundancia. Entonces, cuando reacciona un combustible con aire, el combustible tiene la capacidad de generar
una potencia en forma de calor, de tal manera que se la define con el poder calorífico. Entonces aquí se dan cuenta, hay un poder calorífico inferior y hay un poder calorífico superior. Bueno, no es que hay, básicamente se define de esa manera. El PSI significa poder calorífico inferior y el PSS significa poder calorífico superior. Que vamos a ir hablando una característica que o por qué se diferencia. Esto más adelante, ¿ok? Eh, bueno, como les decía, los combustibles gaseosos de la misma manera tienen el poder calorífico. Entonces, básicamente el poder calorífico es algo que define al combustible. Y básicamente esta propiedad básicamente nos dice que la cantidad de básicamente de energía calorífica que se puede que puede producirse en condiciones normales. Van a ver que aquí, por ejemplo, dicen kilojoule kilogramo, pero normalmente las unidades del poder calorífico son megajoules por n metro cúbico. Ahora, ¿qué significa n metro cúbico? N metro cúbico significa n primeramente que está en condiciones normales y metro cúbico pues que está por unidad de volumen, ¿no? Entonces cuando se habla de metro cúbico normalizado, entonces tienen que considerar que básicamente estamos hablando de lo que ya se conoce, o sea, que es en las condiciones normales, donde la presión era una atmósfera y la temperatura era de 0 grados. Ahora también puede estar en algunos casos específicos, si es que así lo especifican, en condiciones estándar o en las condiciones estándar ambiente, que esto es algo que normalmente que no se ve mucho, ¿no? Y que en el libro que estoy seguro que lo han leído o por lo menos deberían haberlo leído, que es las condiciones estándar ambiente, ¿no? Que básicamente, al igual que, que en los anteriores, tanto de condiciones normales y condiciones estándar, se define por una presión de una atmósfera y la temperatura ambiente de 25 grados. Básicamente eso es lo que cambia. Continuando, pues ya empecemos a hablar un poquito de la combustión, ¿no? Cuando nosotros denominamos qué es una combustión estequiométrica, por ejemplo, básicamente se define como que es una cantidad teórica que necesita de oxígeno, por ejemplo, para producirse una oxidación, de tal manera que en el proceso de este combustión no se produzca contaminantes, ¿no? Esa es básicamente la idea, o en resumen, es como esto que está aquí marcado, se puede definir como la cantidad mínima necesaria de aire para la combustión total de una unidad másica de combustible. Entonces, cuando ustedes les mencionen en cualquier problema, tiene una combustión estequiométrica, básicamente les está diciendo es una combustión ideal, donde solo se produce lo que se quería producir. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, vamos a decir, tengo metano, CH4, a esto lo añado con aire y me dice que el proceso es una combustión estequiométrica, entonces yo tengo que tener en cuenta que aquí solamente se va a producir dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Y estos son lo que nosotros consideramos elementos de los productos cuando se tiene una combustión completa. ¿Qué pasa cuando no hay una combustión completa? Entonces eso es lo que ahora vamos a ver. Entonces aquí nos da un ejemplo, ¿no? Cuando una molécula pasa por una reacción química y nos dice básicamente lo que les expliqué. Entonces continuemos con lo otro. Esto lo vamos a borrar. Bien. Entonces ahora vemos la parte. Bueno, antes de ir al otro, vamos a ver un poquito del aire atmosférico. Si bien estamos hablando de que se combina con el aire, pues hay que entender que de qué está compuesto este aire. A pesar que ustedes ya lo saben, ¿no? Básicamente el aire está compuesto de varios gases, dentro de los cuales están estos que se menciona.
oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y otros. Básicamente es la composición del aire atmosférico seco. Pero en una forma de generalizar, se toma en cuenta que se tiene un 79% aproximado de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Entonces, básicamente, cuando yo hablo de aire atmosférico, yo estoy hablando de dos compuestos, uno que es el oxígeno y el otro que es el nitrógeno. Y tienen una relación, me dice. Entonces, por cada mol de oxígeno que yo tengo un mol, digamos, de oxígeno 2, yo voy a tener 3.76 moles de nitrógeno 2. Y esa es la equivalencia, básicamente, para el aire atmosférico. Otro dato que nos sirve es que el peso molecular del aire es básicamente 28.96 gramos por mol. Y eso sería básicamente algunas propiedades que nos sirven. Entonces, cuando un combustible que tiene carbón, hidrógeno y oxígeno es quemado completamente con una cantidad de aire estequiométrico, se usa la siguiente expresión. Bueno, esta es una expresión en el cual que básicamente se trata de generalizar cualquier combustible que tiene, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una combustión completa, como lo dice acá, yo puedo hallar esta equivalencia entre reactivos y productos con estas fórmulas que se ven acá. De esta manera. Entonces, acá básicamente les da los valores. Ustedes tienen que reemplazar. Ya tendrían como una fórmula para hallar de manera rápida la ecuación estequiométrica, en este caso, equilibrada, se le dice, o balanceada. Es decir, que tanto las cantidades de moles de cada elemento en los reactivos es igual a la cantidad de moles de los productos, de cada elemento en los productos. Entonces, básicamente esta es una fórmula que puede servirnos. Yo la verdad no la uso mucho, primero porque me parece más complicado recordarme la fórmula que hacerlo de manera directa, que es mucho más fácil. Pero si lo pueden recordar y si lo tienen en su formulario, pues pueden usarlo sin ningún problema. Entonces, al hablar nuevamente de combustible y un compuesto que se le adiciona, en este caso aire, como en este caso que sería comburente, entonces yo tengo que entender que hay una relación. Entonces, si es como si yo tuviera acá una caja donde se va a producir la combustión, entonces yo por un lado, vamos a decir, por una tubería voy a introducir el combustible y por la otra tubería voy a introducir el comburente para que aquí yo obtenga la combustión en este proceso y me salgan los productos de este lado. Entonces yo tengo que tener una relación de cuánto añadir acá por cada cantidad de esto o cuánto añadir acá por cada cantidad de esto. Entonces, por un kilogramo, digamos, de CH4, digamos, ¿no? Que sería un metano. Yo tengo que introducir 4 moles de aire, por ejemplo. Es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, esta relación o esa relación que estamos buscando acá nos da esta relación aire y combustible, ¿no? Básicamente relaciona la masa de aire del combustible por la masa de aire del perdón, por la masa de aire por la masa del combustible. Entonces, a esto se le llama relación combustible. Ahora, ¿por qué se le añade este S? Esa S se le añade porque es una combustión estequiométrica. Básicamente es ideal. Cuando no es ideal, normalmente se tiene un exceso y un defecto de aire, que eso lo vamos a ver acá. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa este fenómeno, vamos a decir, ¿no? ¿Qué pasa cuando se tiene una combustión con exceso o defecto de aire? Bueno, ¿qué significa en realidad? Combustión con exceso de aire. Lo que se quiere siempre es evitar que se produzcan contaminantes al medio ambiente. Siempre se quiere eso. Entonces, para evitar que haya contaminación,
Entonces se le trata de producir la combustión completa. Entonces, como no es tan fácil encontrar la relación exacta, porque normalmente va a ir variando, lo que se hace es colocar un exceso de aire para que este exceso garantice que la mayoría o la mayor cantidad de reactivos se produzca en productos que no sean contaminantes. ¿Ya? Entonces, básicamente, como dice acá, si se quiere una combustión completa, se debe alimentar el fuego con aire por medio de un ventilador, aireador u otra forma de inyección de aire y la llama se avivará. Cuando se tiene más aire que la cantidad de aire estequiométrica, se dice que se tiene una combustión con exceso de aire. Entonces, básicamente, para garantizar que todo se trate de convertir en productos que no sean contaminantes, se le da un exceso. Entonces, el exceso de aire normalmente que se produce puede ser de un 15 a 20% como máximo, ¿no? Para asegurarse que hay una combustión completa. Y cuando hay un exceso de aire, normalmente lo que sucede que además de tener esos tres elementos que ya habíamos mostrado en la parte de una combustión estequiométrica, pues se va a añadir al oxígeno, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de aire, normalmente en los productos se encuentra el oxígeno, además de los otros tres que habíamos mencionado. Entonces, básicamente, el exceso de aire, porque se le considera, es para que pueda garantizar que se produzca una combustión completa. Y ese es básicamente el objetivo que tiene. Ahora, ¿qué es una combustión con defecto de aire? Bueno, al decir un exceso, estoy tomando en cuenta que hay más aire. Y al decir defecto, pues empezamos a ser algo lógicos y decir que obviamente debe haber menos aire. Entonces, básicamente, este es en esencia lo que significa defecto de aire. Entonces, en muchos casos se puede producir una menor cantidad de aire. Entonces, básicamente se le toma al estequiométrico como un parámetro ideal y menor cantidad del aire, que es el estequiométrico, se le considera defecto de aire y mayor cantidad del estequiométrico se le considera exceso de aire. Entonces, cuando existe una menor cantidad de aire estequiométrico, pues es decir que no hay una combustión buena, ¿no? Entonces, normalmente cuando pasa esto, el oxígeno tiende a oxidarse totalmente, se convierte en monóxido de carbono y en muchos casos que tan pobre es la mezcla de tal manera que se produce carbono, que básicamente son contaminantes para el medio ambiente. Entonces, en tales circunstancias, los productos se, además de tener el CO2, el H2O y el nitrógeno, pues se tiene monóxido de carbono o carbono solamente en estos casos donde existe defecto de aire. Entonces, básicamente, ese es el defecto de aire. Entonces, hasta acá se puede entender qué es una combustión, cuál es el proceso, de qué manera se convierte, cuándo una combustión es ideal, que es la estequiométrica, cómo se consideran los productos cuando es una combustión en exceso, cuando es una combustión en defecto, y eso es lo que ya ustedes hasta ahora ya deberían saber. Pero si no lo saben, pues ahora ya, con la parte que estamos viendo ahora, ya deberían entender. Lo que vamos a entrar ahora es a la termodinámica de la combustión. En forma de decir termodinámica de la combustión es comenzar a trabajar con las cantidades de calor, de energía térmica, de otras equivalencias que nos ayuden a poder encontrar propiedades que nos sirvan, por ejemplo, la temperatura en la salida de los productos, digamos, ¿no? O cuánto calor ha producido la combustión de tantos de metano con aire, digamos. Entonces es un ejemplo de lo que podemos hacer con la parte de termodinámica de la combustión. Entonces, calor de combustión es primeramente definir esto. El calor de combustión básicamente es la cantidad máxima
de energía que se puede producir o que se desprende en un proceso de combustión. Y este proceso, pues vamos a tomar nuevamente, es el estequiométrico, o sea que es de la mejor manera posible. Entonces, este calor que es desprendido o asociado a los productos de combustión se llama poder calorífico. Y esto es lo que habíamos mencionado como una propiedad de los combustibles. O sea, esto ya se ha calculado anteriormente y ya tenemos una relación básicamente de cuánto calor desprende cada combustible en ciertas condiciones. Entonces, las propiedades de la mezcla nos dice, ¿no? Se sabe que por la termodinámica básica, que las propiedades térmicas de una sustancia pura, en este caso que son los combustibles, incluyen la energía térmica, entalpía, calor específico, todas las propiedades que ya hemos visto en termodinámica. Los sistemas de combustión están compuestos por diferentes gases, así que las propiedades termodinámicas de una mezcla resultan de la combinación de las propiedades individuales de cada especie. Muchas veces nosotros utilizamos, bueno, en la mayoría son gases los combustibles, ¿no? Que utilizamos, muy poco a veces en forma líquida o de manera muy específica en casos específicos se utiliza pues en forma líquida o en estado líquido, mejor dicho. Entonces, al tener gases como ejemplo, pues yo puedo utilizar diferentes ecuaciones que ya lo conocíamos para gases, ¿no? Por ejemplo, cuando se tenía una mezcla de gases, de gases que componían a un solo gas, pues si yo quería hallar la masa bueno, vamos a decir, la masa de esta sustancia, básicamente tenía que relacionarlo con la sumatoria de todas las sustancias y hallar un factor que antes se le conoce, bueno, no que antes, que se le conoce como fracción másica. Ahora, si nosotros queremos encontrar una fracción molar de cada compuesto de un gas, pues podemos encontrar la fracción molar que nos viene dadas por estas ecuaciones. Básicamente, esas ecuaciones me empiezan a definir que cada gas que tiene que cada gas que tiene un conjunto de gases, pues puede ser definido tanto de manera másica como de manera molar con ayuda de estas propiedades, ¿no? Entonces también aquí entra la parte de gases ideales, que son la parte de la ley de Dalton, de presiones aditivas, también la ley de Amagat, que es de volúmenes aditivos, y estas lógicamente se relacionan con la fracción molar de manera directa, ¿no? Entonces aquí ya vemos que estos dos de acá pues ya se relacionan por medio de una ecuación. Entonces, las propiedades intrínsecas promedio, y aquí ya se empieza a jugar básicamente con la energía interna y empezar a definir cada gas que puede tener, o sea, cada gas que tiene un gas y cada componente que genera este gas, ¿no? Entonces cada uno de estos se puede definir con ayuda de estas fórmulas, definiendo la fracción másica, definiendo la fracción molar, y con eso ya podemos encontrar el valor de energía térmica de cada gas que compone un gas, ¿no? O un conjunto de gases. Bien, de la misma manera para la entalpía, de la misma manera para el CP, y básicamente esas son propiedades que por el momento estamos viendo ahora. Ahora sí vemos la parte de la primera ley aplicada al proceso de combustión, que es lo que nos interesa. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice la primera ley aplicada al proceso de combustión? Me dice lo siguiente. Yo tengo un combustible cualquiera que tiene una composición como esta, por ejemplo. Sea una cantidad de carbonos, una cantidad de hidrógenos. Esta se alimenta además con aire. Y estos dos, al entrar en contacto, pues, y además realizando un proceso, pues en la cámara de combustión se queman. Normalmente esto puede necesitar un trabajo de entrada, claro que sí, porque por ejemplo,
El aire, por ejemplo, necesita, puede necesitar un quemador. Bueno, sí necesita un quemador, pero puede necesitar un quemador de tiro forzado. Y ese quemador de tiro forzado, pues tiene un motor. Al tener un motor, pues este necesita un trabajo eléctrico. Entonces este sería un trabajo de entrada, porque necesita que le introduzcan una potencia para que este quemador pueda suministrar aire. Pero también lo más común es que tenga un calor de combustión o un calor de salida. Y ese calor de salida pues va a ir como que es lo que se presenta acá, ¿no? Este calor de combustión. Otra cosa también es que en los productos, al realizar la combustión y todo eso, en la flama, nosotros tenemos ciertos productos. Estos productos están a una temperatura y estos pueden producir, bueno, tienen otra característica en realidad que pueden hacer, ¿no? Entonces, básicamente de eso se compone esto. Y cuando se aplica la primera ley a este volumen de control, porque es un volumen de control, que es una cámara de combustión, pues genera calor y se asume que un trabajo puede ser positivo o negativo. Por otra parte, se considera que dentro de la cámara no existe una variación de energía cinética ni potencial. Eso es algo que es obvio, ¿no? O sea, si bien sí consideramos que son gases, tienen propiedades específicas, pero esto se toma en cuenta que la variación de energía cinética y potencial son muy pequeñas, vamos a decir, por no decir nulas, comparado con la energía que se produce. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, se produce 1000 kilojoules por segundo en el proceso de combustión y en energía térmica, energía cinética tengo 1 kilojoule. Bueno, pónganle 10 kilojoules. Comparando 10 con 1000 en una proporción, en porcentaje, pues este 10 no representa una gran cantidad de energía respecto el total. Básicamente es como si fuera un error, por lo cual no se toma en cuenta, ¿no? Esta energía cinética ni potencial, porque representa una cantidad de energía muy pequeña. Entonces, básicamente la energía térmica, la energía que se analiza en este proceso, básicamente es la que viene con el flujo, y la otra pues sería la que viene con la energía del fluido, o sea, básicamente la energía del interna. Entonces, tanto eso se los realiza para los compuestos que están en la parte de combustibles, para la parte de comburentes y obviamente para la parte de los productos. Entonces, al tener esto en cuenta, pues nosotros tendríamos una ecuación como esta, donde yo tengo una cantidad de calor menos el trabajo, o puede ser la potencia, dependiendo de lo que estemos hablando, y le colocamos simplemente Q porque no sabemos, dado el caso, puede ser un calor que entra, puede ser un calor que sale, o puede ser un trabajo que entra, o puede ser un trabajo que sale, ¿no? Y esta sería la ecuación general de la termodinámica de la primera ley para un proceso de combustión. Ahora, lo que es más que obvio, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces, la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos, ¿y cómo se define? Básicamente, estos tienen bueno, vamos a decir primeramente que son entalpías. Pero esta entalpía que tiene este combustible no es una entalpía tan simple como la que teníamos cuando hacíamos un problema de la primera ley en termodinámica. No es tan simple. Este tiene una composición que puede ser, una parte es la entalpía de formación, que define cada compuesto, cada elemento, y otra parte es la entalpía de combustión, que se define la entalpía que tiene cada compuesto, pero a cierta cantidad de temperatura. Entonces, la entalpía de reacción
HR, se define como la diferencia entre la entalpía de los productos en un estado específico y la entalpía de los reactivos. Bueno, esas son definiciones de la diferencia de entalpías de reactivos y productos, ¿no? Lo que aquí les interesa es básicamente definir a esto. HR es una entalpía que se define como la entalpía de productos menos la entalpía de reactivos. Entonces, básicamente acá nos dice lo siguiente: en los procesos de combustión, la entalpía de reacción suele conocerse como la entalpía de combustión, la cual representa la cantidad de calor liberado durante un proceso de combustión de flujo estacionario cuando un kilomol o bueno, es algo que ya se conoce. Y a esto, si se acuerdan, nosotros también le habíamos denominado poder calorífico superior o poder calorífico inferior. Y ahorita vamos a aclarar esto. Entonces, la entalpía de combustión, como aquí mencionamos, hace referencia a que puede ser un poder calorífico superior o puede ser el poder calorífico inferior de una sustancia. Entonces, una propiedad fundamental para representar la energía química de un elemento o un compuesto en algún estado de referencia es la propiedad de la entalpía de formación. Es esta H sub F, pero ¿en dónde está? Ahora no tenemos una ecuación como tal donde se relacione esta de manera directa. Ahora lo vamos a ver. La cual puede considerarse como la entalpía de una sustancia en un estado específico debido a su composición química. Bueno, eso es una propiedad que nos ayuda, ¿no? Acá está la parte que queríamos llegar. El poder calorífico del combustible se define como la cantidad de calor liberado cuando un combustible se quema por completo en un proceso de flujo estacionario y los productos vuelven al estado de los reactivos. En otras palabras, el poder calorífico de un combustible es igual al valor absoluto de la entalpía de combustión del combustible. O sea, básicamente, esta es una cosa, se define como entalpía de combustión. Pero cuando este proceso cumple ciertas características, por ejemplo, vuelve a un estado de los reactivos, o sea, es un proceso de más, un flujo estacionario, los productos vuelven al estado de los reactivos, o sea, que no hay un cambio, por así decirlo, pues esto se llama poder calorífico. Entonces, el poder calorífico superior, poder calorífico inferior, básicamente es la entalpía de combustión, pero a condiciones, vamos a decir, especiales. O cuando en el proceso la combustión vuelve al estado de los reactivos. O sea, los productos vuelven al estado de los reactivos. Básicamente es un proceso donde no se hace es que no podemos decir una combustión incompleta, porque es otra cosa. Entonces, básicamente es un proceso donde básicamente el poder calorífico se define poder calorífico, que es la entalpía de combustión, pero cuando se cumplen características específicas, ¿no? Básicamente esa es la idea. Entonces, en todo caso, se podría decir que el poder calorífico es igual a la entalpía de combustión, pero por eso le ponen el valor absoluto. Eso quiere decir que la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos básicamente no hay una diferencia, ¿no? Considerable. Entonces el poder calorífico depende de la fase del agua en los productos. Por eso viene poder calorífico superior, poder calorífico inferior. No es porque le da la gana, ¿no? Entonces cuando el agua H2O en los productos es de forma líquida, pues se le llama poder calorífico superior. Y cuando tengo un poder calorífico inferior, es cuando mi agua está en forma de vapor en los productos. Entonces, cuando yo tengo agua como producto y esta agua está en estado líquido, pues va a ser un poder calorífico superior. Y cuando yo tengo agua en estado vapor en los productos,
voy a tener un poder calorífico inferior. Entonces esa es básicamente la diferencia de estos dos y se define con esta fórmula de acá. Entonces en el producto, cuando yo tengo vapor, poder calorífico inferior, y cuando yo tengo líquido, poder calorífico inferior. Y la relación de estos dos es por medio de esta ecuación, ¿no? Entonces cuando yo quiero relacionar estos dos, pues lo puedo realizar de esta forma. Ahora, la entalpía estándar de formación cuantifica la energía química que ya hemos visto de una especie de condiciones estándar. La entalpía de formación de una sustancia es la energía necesaria para la formación de tal sustancia a partir de sus elementos constitutivos en condiciones SAT, que es básicamente condiciones estándar ambientales, ¿no? Que son 25 grados y una atmósfera. Entonces los elementos en su forma más estable, tales como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, la entalpía de formación es cero. Esa es en característica porque son estables, ¿no? Esos son elementos donde son estables, entonces la entalpía de formación es cero. Pero en otros, la entalpía de formación pues tiene un valor. Por ejemplo acá, para el agua, la entalpía de formación pues me dice que es 241.83 megajoule por kilomol. Para el hidrógeno es cero, para el nitrógeno es cero. Y así vamos viendo cada elemento, cada compuesto y cuál es la cantidad de entalpía de formación que tiene. Entonces, esta entalpía de formación se la realiza a condiciones estándar, como ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, ya estaría básicamente definido. No tenemos que encontrar eso. Entonces, ahora vamos a ver la parte que no hemos visto. La parte de las entalpías de los reactivos y las entalpías de los productos. Entonces, acá ustedes saben que estamos hablando de un flujo estacionario, ¿no? Entonces es un volumen de control y lo estamos analizando en estado estacionario. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ya está definido la entalpía de formación. Cada sustancia tiene su entalpía de formación ya definida y calculada a las condiciones estándar ambientales, que son 25 grados y una atmósfera. Pero una entalpía, como habíamos visto en la primera ley, no solamente se compone de la entalpía de formación, también se le compone de la entalpía sensible, que esta es una entalpía sensible relativa a diferentes temperaturas. Puede ser a 25 grados centígrados y una atmósfera, que es algo que está a la misma que la entalpía de formación, pero también puede tener otras características dependiendo de las temperaturas y las condiciones en las que está en el combustible en este caso. En todo caso, básicamente se puede expresar para un sistema de flujo estacionario más o menos de esta forma, ¿no? Donde primeramente desglosamos la parte de los calores, que se define calor de entrada, calor de salida, trabajo de salida, y como la sumatoria, porque tenemos diferentes reactivos o diferentes productos, que es la cantidad del número de moles de cada reactivo multiplicando por la entalpía de formación, la entalpía sensible a cierta temperatura, o vamos a decir la temperatura de salida, menos la entalpía a temperatura relativa, que sería 25 grados y una atmósfera. Entonces estos básicamente se los relaciona para cada producto o para cada reactivo y es la misma ecuación. Entonces, de esta ecuación, pues decimos que si la transferencia de calor hacia el sistema y el trabajo realizado por el sistema como cantidades positivas, la relación se expresa de una manera más compacta. Básicamente se define como esta que habíamos mencionado, donde el calor menos el trabajo es entalpía del producto menos entalpía de reactivos. La entalpía de los productos es la sumatoria del número de moles de cada producto multiplicado por la entalpía de formación más la entalpía, vamos a decir, de sensible a cierta temperatura y menos la entalpía sensible relativa. Y de lo mismo para los reactivos. Entonces, en una cámara de combustión generalmente involucra la salida de calor, pero
no la entrada de calor. Entonces, el balance de energía para un proceso típico de combustión de flujo estacionario se convierte en algo tan simple como esto, donde normalmente el trabajo se lo toma como si no existiera. La entalpía de los reactivos siempre es la parte de las salidas, básicamente la entalpía de los productos es la parte de las salidas y la entalpía de los reactivos son la parte de la entrada, vamos a decirlo de esa manera. Entonces esta ecuación primeramente lo que hace es tomar en cuenta acá que este calor es un calor de salida, por ende le colocamos un menos calor de salida y este es igual a la entalpía del producto menos reactivos. Pero al tener este negativo, para que esto sea positivo, básicamente esto se intercala y se vuelve entalpía de los reactivos menos entalpía de los productos y así ya tenemos el calor. Entonces este calor, básicamente, si yo quiero hallarlo, tengo que encontrar cada uno de estos compuestos. O bueno, cada una de estas propiedades de cada compuesto. Entonces esto expresa que la salida de calor durante un proceso de combustión simplemente es la diferencia entre la energía de los reactivos que entra y la energía de los productos que dejan la cámara de combustión. Entonces básicamente esa es la definición. En sistemas cerrados, lo único que se le toma en cuenta es como cuando teníamos sistemas cerrados de la primera ley de la termodinámica. En vez de considerar entalpías, pues lo consideramos energías internas. Hacemos el proceso básicamente de transformación para energías internas y obtenemos una relación básicamente similar a la que teníamos en un sistema abierto, con la única diferencia que acá se le añade la energía de flujo, que esta energía de flujo es la presión por el volumen específico. Y con eso ya tendríamos una ecuación que es bastante y similar a la que ya habíamos mencionado en la anterior parte. Este es para sistemas cerrados, en caso que se presente, ¿no? Vamos a ir a la parte final casi de este tema, que es la temperatura de flama diabática. Básicamente, ese es un caso específico y es un caso bien, vamos a decir, no bien especial, sino es un caso bien específico, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay un calor que sale? Esa es la pregunta. Entonces, cuando yo no tengo un calor de salida, básicamente no hay una pérdida de calor, entonces la temperatura de los productos tiene que ser la máxima posible. Y eso se define desde lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en esta parte de acá, tomamos en cuenta y afirmamos dos cosas. Bueno, una cosa en general, que el calor que se va a salir va a ser igual al calor que entra menos el calor que va a salir en los productos. O sea, básicamente es la energía que se produce en los reactivos menos la energía que se produce en los productos. Y eso sería el calor de salida, básicamente. Pero, ¿qué pasa si este calor es cero? Básicamente estaríamos diciendo que toda la energía de los reactivos que entra tiene que salir en los productos. Y esa es la teoría que se maneja acá. Entonces, en el caso del límite que no haya pérdida de calor hacia los alrededores, la temperatura de los productos alcanzará un máximo. Básicamente, a este máximo de temperatura, como no hay pérdidas, se le conoce como temperatura de flama adiabática o de combustión adiabática. Y esta temperatura de flama adiabática de un proceso de combustión de flujo estacionario se determina cuando el calor y el trabajo, todo eso es igual a cero. Básicamente se llega a una igualdad donde decimos que la entalpía de los productos tiene que ser la entalpía de los reactivos. Entonces el cálculo de la entalpía de los productos no es directo. Entonces todo se hace un proceso de iteraciones de manera que podamos encontrar un equivalente. O sea, el objetivo de básicamente
hallar el concepto de temperatura de flama diabática es encontrar la temperatura de salida de los productos. Entonces, esto como lo hallamos, pues básicamente es de esta manera. La temperatura de flama diabática de un combustible no es única. Su valor depende del estado de los reactivos, del grado que completa la reacción, de la cantidad de aire utilizado. Para un combustible, la temperatura de flama diabática alcanzará su valor máximo cuando sucede la combustión completa con la cantidad teórica de aire. Eso es algo que es netamente teórico, ¿no? No nos sirve tanto como ecuaciones, pero sí como teoría. Entonces, si yo quiero hallar la temperatura de flama diabática en un proceso cualquiera, pues tengo que realizar este proceso de iteraciones. ¿Ok? Con esto ya terminamos, que es la relación de equivalencia, que es la función lambda. Entonces, como les había mencionado, la función lambda básicamente relaciona vamos a decir, la relación entre aire y combustible. ¿Se acuerdan que les había mencionado que el AFS era la cantidad estequiométrica? O sea, es la relación de aire-combustible estequiométrico. Pero también hay la real, que es la AFR, que es la relación aire-combustible real. Entonces, una forma de relacionar estos dos de manera directa es esta función lambda, que básicamente define que cuando la función lambda es igual a 1, pues tenemos una combustión estequiométrica. Cuando es mayor a 1, tiene exceso. Cuando es mayor a 1, es una mezcla pobre. Y cuando es menor a 1, pues es una mezcla rica. Y una aplicación de la función lambda es la sonda lambda, que es usada en motores de combustión con gasolina. Y esta sonda es un sensor que está situado en el conducto de escape, inmediatamente después del múltiple de escape y antes del catalizador, de forma que puede medir la concentración de oxígeno en los gases de escape antes que sufran alguna alteración. Básicamente nos ayuda a medir la cantidad de combustible, no combustible, de productos, vamos a decir, de contaminantes que se desechan, ¿no? Porque es el conducto de escape. Y con eso terminaríamos este tema. Bueno, es un terminar a medias, ¿no? Porque hemos visto la parte teórica y ahora la parte que nos faltaría es la parte práctica, que son los problemas. Entonces, por el momento, por la clase de hoy, vamos a dejarlo ahí, donde ya tenemos toda la teoría y en la próxima clase vamos a comenzar a resolver problemas tipo examen y también los problemas de su práctica. Entonces, con esto ya terminaríamos la parte de combustión y las subsiguientes clases entraríamos a quemadores y ventiladores, ¿no? Que son los otros temas que no lo hemos visto por el momento. Entonces, con esto me despido y hasta la siguiente clase. Gracias por su atención.